prensa previa a la inauguración de mañana de esta, y yo creo que ya hay que poner algún adjetivo a esta exposición, de esta magnífica exposición que supongo que los que han visto, la han visto ya lo habrán comprobado, y los que no lo han visto lo van a poder comprobar en cuanto la vean. Me acompañan en la mesa el rector de la Universidad de Nebrija, la directora de Acción Cultural Española y Teresa Jiménez Calvente, la comisaria de esta exposición. Todos han sido compañeros de viaje indispensables para que esta exposición sea lo que es y tenga el éxito que todos esperamos que vaya a tener. La Universidad de Nebrija, y a través de su fundación, cuyo director también nos acompaña, hace, yo creo que más de 3 años, si no me equivoco, rector, vinieron a plantearnos que este proyecto tenía que hacerse este año en la Biblioteca Nacional. Obviamente no pudimos más que agradecerles esta iniciativa y acogerlo de manera entusiasta. Acogerlo por muchos motivos. En primer lugar, la magnífica estatua que preside junto a otras grandes figuras de la literatura, de nuestra historia literaria, la escalinata de la Biblioteca Nacional. En segundo lugar, la colección que la Biblioteca Nacional conserva de obras sobre y en relación a Antonio de Nebrija. Y en tercer lugar, porque había que recordarle este año. Y había que recordarle no solamente por su centenario, sino por los valores que la vida y la obra de Antonio de Nebrija representan. Valores que hoy, y esto lo hemos comentado en muchas ocasiones, siguen siendo de plena actualidad y que hoy tenemos que intentar reconocernos en ellos. El coraje para enfrentarse a los problemas y el convencimiento de que su obra merecía la pena, iba a tener una trascendencia. Luchó por ella y luchó a través de la permanencia de la palabra escrita, de la difusión de la imprenta, de la valía del autor y luego firme defensor de las ideas humanistas. ¿Cómo no íbamos a hacer la exposición sobre Nebrija? Y para esto, los compañeros de viaje no podían ser mejores. Muchas gracias al rector de la Universidad de Nebrija, no solamente por esta iniciativa, sino por la magnífica labor de coordinación que se está haciendo en torno a la comisión conmemorativa del centenario de Nebrija y a todos los actos que se están haciendo en torno a Antonio de Nebrija. Acción Cultural Española, una vez más, Isabel, gracias, compañera de viaje de tantas exposiciones en esta casa. Sin su colaboración hubiera sido imposible. Teresa Jiménez Calvente, catedrática de la Universidad de Alcalá, que ha hecho un trabajo magnífico, un riguroso contenido y una exquisita selección de obras. Y también a Jesús Moreno, que lo tenemos aquí, el diseñador de esta exposición, que, bueno, un diseño elegante, además muy didáctico, todo él, y yo creo que acompaña perfectamente el significado y el valor del enorme legado que la obra de Nebrija nos ha dejado. Se exponen en esta exposición un total de 196 obras, de las cuales 168 son de la Biblioteca Nacional de España y 28 son de préstamos externos. Tengo que agradecer los préstamos de todas las instituciones, desde luego son préstamos de primer nivel y todas las instituciones han sido colaboradoras al máximo para prestarnos sus tesoros en torno a la obra de Nebrija. Y ya sin más, agradeciendo una vez más el excelente trabajo que se ha hecho para que este proyecto central de las conmemoraciones en torno a Antonio de Nebrija sea una realidad, le cedo la palabra al director de la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Muy breve, para ponerme a disposición de vuestras preguntas. Como sabéis, se ha formado una comisión interadministrativa nacional para coordinar todo tipo de actividades que se hicieron, que me honro en presidir. Y es importante subrayar una cosa que dice mucho de Nebrija, ¿no? Se ha aprobado esa comisión interadministrativa por unanimidad en el Parlamento Español, que es una cosa que podría ser natural, pero que no es habitual, ¿no? Así que yo quiero dar las gracias. Hay 17 instituciones públicas y privadas que
y no os imagináis, o sí, la cantidad de actividades que han llevado a cabo a lo largo de este año. Solo decir que hay más de 12 libros publicados, hicimos la jornada inaugural que asistieron Sus Majestades los Reyes, una cantidad de actividades todas coordinadas y lo interesante, digamos, convergiendo todas las instituciones que lo forman. Y desde luego no se me ocurre mejor colofón para cerrar todo este tipo de actividades que lo consiguen, que esta exposición. Y desde luego muchísimas gracias a Acción Cultural Española, por supuesto a María Teresa Calvete y a Ana, la Biblioteca Nacional, por acogernos, ¿no? Yo os animo, por supuesto, a visitarla y van a continuar las actividades de este quinto centenario. Lo que hemos pretendido es muy simple, es, digamos, hacer conocer a Nebrija no solo a los académicos, sino darle una dimensión más popular, más general, porque la tiene. Y las ideas de Nebrija, curiosamente, como buen clásico, se mantienen, están ahí. Ese humanismo es más importante ahora que nunca, que lo era entonces. Y Nebrija, desde el punto de vista universitario, por ejemplo, representa a la perfección lo que es el rigor, la independencia, la curiosidad intelectual. Por lo tanto, hoy es, digamos, más actual que nunca y, de hecho, estamos muy contentos de la gran repercusión que han tenido las actividades en medios de comunicación, la gente, etc. Y bueno, nada más por mi parte, a vuestra disposición para cualquier detalle o información que deseéis. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y Isabel, muchas gracias, Ana. Buenos días y gracias por acompañarnos en este día tan especial, que culmina esta importante efeméride, importante para las instituciones y para los equipos que hemos trabajado en este proyecto. Yo muy brevemente también solamente quería destacar dos aspectos. En primer lugar, insistir en la fantástica colaboración institucional. Verdaderamente hemos trabajado de una forma muy fluida, muy natural desde el principio, en estos 2 años, y esa colaboración institucional se ha traducido después, ese trabajo conjunto, en un perfecto maridaje entre la exposición y el catálogo, desde mi punto de vista, ¿no? Muy coherente en fondo y en forma. Es decir, ese trabajo, ¿no?, curatorial de la catedrática Teresa Jiménez y toda esa combinación se ha traducido en una exposición que es muy armónica y muy coherente con el catálogo. Por nuestra parte, como Acción Cultural Española, es un privilegio verdaderamente estar aquí en este proyecto y hemos prestado mucha atención a cuidar ese maravilloso catálogo, ese diseño, esa encuadernación, el formato, porque nos parecía muy importante, ¿no?, como una parte de ese legado del año Nebrija 2022. Y al respecto quisiera también destacar el excelente trabajo del estudio de Pep Carrió, del diseño del catálogo, que en comunicación permanente con el estudio de Jesús Moreno, que ha realizado la exposición, pues se ha trabajado conjuntamente y esto es apreciable pues desde la imagen de la cubierta del catálogo, que vemos también en el cartel expositivo, en todo el diseño interior, esos elementos que podemos ver también en la exposición, esa museografía, ¿no?, en el propio mobiliario museográfico, la cronología nebrisense que podemos ver en que comparte, ¿no?, el catálogo y la exposición. Por tanto, ha funcionado muy bien, de una manera muy armónica, ambas patas de un mismo proyecto. Y simplemente decir que en estos tiempos, ya finalmente, en los que vivimos, ¿no?, de tanta incertidumbre, en este contexto, ¿no?, en proceso de recuperación, en este contexto de sociedad digital, conviene fijar la mirada en trayectorias tan potentes, tan brillantes, tan valiosas, que tanto han aportado como la figura de Antonio de Nebrija. Nosotros en Acción Cultural Española, como sabéis, tenemos un programa de efemérides, que es una de las señas de identidad de nuestra sociedad estatal. Trabajamos en muchísimas conmemoraciones y siempre con la Biblioteca Nacional estupendamente, pero desde luego esta efeméride es verdaderamente un merecidísimo homenaje a esta figura, ¿no?, tan destacada, cuyo legado pervive en la actualidad y merece la pena seguir recordando, y este es un proyecto, ¿no?, un poco a la altura, ¿no?, de la figura de Nebrija. Así que nada, muchas gracias. Isabel, Teresa. Buenos días a todos y yo me sumo a los agradecimientos. La verdad es que
uno tiene pocas veces la ocasión de llevar a cabo un proyecto como este. He de agradecer a la Biblioteca Nacional que confiase en mí, también a la Fundación Nebrija, que me presentasen la posibilidad de llevar a cabo algo que un profesor pues siempre tiene en mente, ¿no? La posibilidad de contar a mucha gente aquello que es el objeto de tus desvelos y de tus investigaciones. Y además, aquí se ha dicho, y reitero esa idea, que se trataba de dar a conocer a un Nebrija que no es precisamente el Nebrija más conocido por todos. Nebrija ha sido troceado, por decirlo de alguna manera. En el año 92 se habló muchísimo de las efemérides del 92 y la gramática de la lengua sobre la lengua castellana tuvo una repercusión inmensa. En el año 81 y en un ambiente universitario se organizaron distintas exposiciones para conmemorar las introducciones latinas de Nebrija, pero hablar del fallecimiento nos permitía, el 5º centenario de su fallecimiento nos permitía echar una mirada retrospectiva y presentar un Nebrija interesante, un Nebrija tal como él se veía. Y esta idea de indagar en cómo presentaba Nebrija su propia vida y su propia obra es la que preside esta exposición. Nebrija, en distintos momentos de su vida, nos habla de que él tiene que recorrer un camino, un itinerario que a cualquier persona siempre se le ofrecen en ocasiones, se encuentran las encrucijadas y tiene que elegir entre el camino de la derecha y el camino de la izquierda, es decir, tiene que tomar decisiones complejas. Y lo digo porque hay una imagen en la exposición, la portada que le hicieron sus hijos al diccionario en Granada en 1536, donde se refleja esta idea del camino. Aparece el vídeo coronando el retrato, quizás el retrato más cercano a la realidad de lo que fue Nebrija, esa imagen que hemos visto de perfil en todos los sitios, basada en un medallón de Felipe de Bigarni, el mismo que también esculpió el medallón famosísimo de Alabastro del cardenal Cisneros. Ambos hicieron por la misma época. Y Nebrija, cuando vio ese medallón, exclamó unos versos que por primera vez se había visto a sí mismo. Estaba totalmente convencido de que esa era su imagen. El medallón se convirtió en un retrato, el retrato se convirtió en un grabado y los hijos elaboraron una portada donde a ambos lados, lo digo porque está expuesta, aparecen dos filacterias aludiendo a esta vida del camino. Él tuvo que elegir en un determinado momento de su vida entre la vida sencilla que se le había presentado si hubiese seguido la carrera eclesiástica, un hombre brillante formado en teología en Bolonia, bien acogido por las grandes prelaturas, bien acogido por nada menos que el arzobispo de Sevilla. Si hubiese seguido por esa ruta, su vida seguramente habría sido muy sencilla, pero no fue así. Escogió un camino que él define como via acta, un camino escarpado, dificultoso, quedarse como simple profesor de latín en una universidad española de la época. Decir profesor de latín, es decir, grammaticus, y aquí acudo a uno de los lemas de nuestra exposición, es el profesor que se encuentra con los alumnos que están comenzando su andadura en el bachillerato en artes y les tiene que enseñar latín. Lógicamente, él ha vuelto de Italia y está convencido de que el latín que tiene que enseñarles es el latín de los clásicos. Y es un latín que les va a permitir a esos alumnos encontrarse con los clásicos. Esta idea de camino que ha tomado Nebrija y la idea de diálogo con los textos son las que presiden esta exposición. Nebrija dialogó con los clásicos y sacó la idea de que en los antiguos había materias que eran fundamentales para colaborar en los proyectos de reforma que se estaban llevando en la España del momento. Así se lo hace saber a la reina Isabel, y la gramática sobre la lengua castellana, y que sí que la voy a citar, es uno de sus proyectos. Es un proyecto de reforma, un proyecto revolucionario para el momento. Luego, el otro proyecto revolucionario que llevó a cabo fueron sus gramáticas sobre la lengua latina. Siempre estuvo trabajando en ellas, porque Nebrija, se nos ha hablado aquí de la independencia, del rigor, de la inteligencia. Estaba convencido de que ningún producto fruto del ingenio humano estaba cerrado perfecto. Su obra necesitaba modificarse, adaptarse a las circunstancias, y así escribe un manual de unas pocas páginas, luego lo va estructurando en 5 libros de acuerdo con un criterio muy racional. Ratio es otra palabra que define el pensamiento de Nebrija, la razón por encima de todo. El método inductivo él considera que es esencial para un gramático, analizar bien los datos y a partir de ahí extraer las reglas, y lo dice y se lo dice a sus alumnos, y esa gramática va creciendo
Y llega un momento que también se da cuenta que es demasiado extensa, que es una gramática muy buena para los profesores y por lo tanto tiene que crear manuales para los chicos, y se da cuenta además de que uno no puede estudiar lenguas si no tiene diccionarios a mano. Así que crea un producto absolutamente novedoso, que son los diccionarios bilingües. No es un diccionario enciclopédico, es un diccionario de lengua, y son bilingües porque hace uno latín-español y luego a los pocos años hace otro español-latín. Y siempre también va a estar modificándolos, actualizándolos. Y cuando digo siempre es que la última edición es de 1520 y el maestro murió en 1522, es decir, que murió, podemos decirlo así, con las botas puestas. Así que desde la gramática, desde su conocimiento del latín, él considera que puede aportar su experiencia y sus saberes para modificar esas disciplinas y actualizarlas. Y esas disciplinas son las disciplinas esenciales, los pilares de la universidad del momento. La medicina. Él dice que un médico que no entienda y no sepa leer a Celso, o que no sepa leer, por supuesto, los textos que se nos han transmitido en latín o en griego, puede estar aplicando mal las medicinas. El derecho civil, si no conoces bien las fuentes del derecho que están expresadas en latín, puedes crear grandes problemas. Y por supuesto la disciplina esencial del momento, que es la disciplina teológica. Los teólogos, evidentemente, necesitan saber latín, porque frente a lo que decía San Gregorio, que la lengua de Dios no necesitaba gramática, Nebrija es un hombre racional y dice, sí, esto está escrito en latín y por lo tanto hay que aplicarle la gramática, y si las cosas están mal, hay que corregirlas. Esto le va a provocar, hay una alusión a su proceso inquisitorial, que lo tuvo por justamente defender su libertad para poder estudiar textos que estaban en el ámbito de los teólogos. Y lo que yo destacaría como personalidad de Nebrija es lo que aquí se ha dicho ya. Es un hombre valiente, un hombre audaz, un hombre muy consciente de que sus decisiones las ha tomado sopesando los pros y los contras, y que, quitando un breve periodo en el que está bajo el mecenazgo del maestro de la Orden de Alcántara, en la exposición verán que hay una isleta dedicada a ese periodo que coincide con los años 90, con el año 92 famoso, que también está aquí. Pues, quitado ese periodo, él es un profesor universitario, en el sentido pleno del término, y convencido de que si entrega sus manuales a la imprenta podrá tener discípulos en absentia, es decir, que su magisterio se va a dilatar. Y eso es lo que veremos en la última parte de la exposición, cómo sus libros se hicieron independientes, volaron. Él en un momento le dice a su propia gramática ito bonis avibus, es decir, yo te dejo y marcha con buenos augurios, y fue lo que ocurrió. La gramática le sobrevivió y tenemos en la última parte de la exposición ejemplos de cómo en distintos sitios esa gramática fue actualizada, cambiada, modificada y llegó viva hasta el siglo XIX. En el siglo XIX se siguió estudiando latín por la gramática de Nebrija. Y Aben sua fata libelli, que decían los clásicos, los libros tienen al final su vida propia, independiente de sus autores. Esas gramáticas latinas de Nebrija sirvieron a los misioneros para la creación de sus gramáticas de las lenguas amerindias. Las primeras gramáticas del náhuatl, del quechua, del mosca, y no solamente en América, sino también las del tagalo, las del licol, esas lenguas asiáticas, tomaron como modelo la excelente gramática latina de Nebrija. Así que es un itinerario que nos va a llevar no solamente por España, nos va a llevar también a América y a Asia, y creo y pienso que una vez recorridos los estantes y recorridos las paredes visitadas, tendremos una imagen más completa de Nebrija, que es la pretensión que se ha tenido. Ahora solamente queda pues visitar la muestra y bueno, pues que disfruten de ese camino y de ese itinerario. Muchas gracias a todos.